Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, más corto en duración porque, bueno, pues venimos del fútbol, venimos del Real Oviedo, de contarles todo y analizar todo cuanto ayer aconteció en el Carlos Tartiere, donde qué cara le plantó el Real Oviedo a Las Palmas. Qué pena que se escapó la victoria, aunque punto ser punto. Bueno, como les decíamos, programa más corto en duración el de esta noche, pero tremendamente interesante, con contenidos que van a tener a continuación, como siempre, después de la cabecera. Bueno, os vamos a hablar a continuación de un tema del cual, bueno, pues se viene hablando desde hace ya varias semanas en Asturias con el tema de la demografía, de la caída de población asturiana que se está experimentando. Bueno, pues estamos en una cuesta abajo ya desde hace unos años, el tan traído y llevado 1 millón de habitantes en nuestro Principado. Bueno, pues vamos a hablar a continuación con una persona que sabe y mucho del tema de reproducción. Se trata del doctor Pedro de la Fuente, eres el director de la clínica UR-CEFIBA, ubicada en Oviedo, en la Plaza de los Económicos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, decía yo, estamos hablando del tema demográfico, vamos a hablar un poquito de la clínica suya, vamos a hablar un poquito de los temas de fertilidad, hablaremos también de ese problema demográfico, pero por comenzar por el tema de la fertilidad. ¿A día de hoy la fertilidad es un problema? Bueno, la fertilidad no es un problema, la verdad es que la fertilidad, y sobre todo los tratamientos de fertilidad son la solución, evidentemente. Pero la fertilidad es un problema en un sentido, y es que está descendiendo la fertilidad de la población. Y desciende en dos sentidos. Desde el punto de vista del gameto femenino, el gameto femenino, voy a intentar no utilizar palabrería. No utilizar tecnicismos, ¿verdad? Sí. De manera, el gameto femenino se refiere al óvulo, el gameto masculino al espermatozoide. Correcto. Y conforme van avanzando los años, estamos viendo que se están empobreciendo de una manera verdaderamente alarmante. ¿Y eso por qué puede ser, doctor? Bueno, a veces tenemos que actuar como notarios y poner el dedo en la llaga de lo que está pasando, Sí. pero el saber por qué pasan las cosas a veces es más complicado. Pero sí que tenemos alguna idea, evidentemente. Sí, Entonces, por ejemplo, estamos viendo que está descendiendo la fertilidad de la mujer, pero es por una razón obvia y que lo vemos si nos fijamos en el Instituto Nacional de Estadística, pues nos estamos dando cuenta que las mujeres cada vez tienen su hijo a una edad más avanzada. Por ejemplo, ahora sabemos, y esto es algo que he repasado recientemente, sí. En Asturias, las mujeres asturianas tienen su primer hijo ahora a una media de edad de un 31,7, me parece, 31,7 años. Casi 32. Cuando hace unos años, pues la edad media eran 25, 26, es decir, que en pocos años la edad media a la cual tienen acceso al primer hijo se ha incrementado de una manera ostensible. Y entonces si resulta que está aumentando la edad... Bueno, otra cosa, por ejemplo, que tiene relación con esto. La edad media de las mujeres que han acudido a CEFIBA, a UR-CEFIBA en el último año, está a 38,6% de edad, de media, con lo cual la edad ha avanzado tremendamente en los últimos años. Y sabemos que si aumenta la edad de la mujer, la reserva ovárica, la reserva de óvulos de la mujer se va gastando y tenemos mujeres que apenas tienen óvulos cuando deciden, cada vez hay más mujeres que tienen pocos óvulos cuando deciden tener su primer hijo. Claro. Por ahí hay un problema. Claro. Entiendo entonces, usted me corregirá si me equivoco, que si el primero se tiene ya con 38, es difícil que en el segundo o en tercero
no hay segundo y tercero. Claro. Luego hay otras razones, o sea, habrá otras razones que ayuden a que esto no ocurra, que ya son cuestiones, no la edad de la mujer, sino hay otras cuestiones. Por ejemplo, en la edad de la mujer, si nos fijamos en Asturias, por ejemplo, somos la región con menos fecundidad del Estado español. En Asturias han tenido niño, o sea, el 24,5% de las mujeres han tenido, cada 24,5 mujeres de cada 1000 han tenido niño a lo largo de su vida. Sí. Mientras en España son 10 puntos más, 10 el más. 34%. O sea, estamos 10 puntos por debajo de la media 10 española. puntos por debajo de la media española. Somos la región menos fecunda del Estado español. Sin embargo, por ejemplo, cuando vamos a la edad, Sí. En la edad media decíamos que era como 31,6 o Sí, 31,7 sí. y si vamos, por ejemplo, a Madrid o al País Vasco, pues la edad media es superior. Las mujeres son de más edad y sin embargo la tasa de fecundidad es mayor que la de Asturias, con lo cual tendríamos que decir que es verdad que la edad está influyendo en esto, pero en Asturias hay otros factores que serán sociales, serán económicos, de otras serán razones de otra índole, que están influyendo de una manera importante y que hay que poner el dedo ahí. Esto estábamos hablando de lo que ocurre en la fertilidad con el gameto femenino. Con el óvulo, que las mujeres aumentan la edad, disminuye su fecundidad por esa razón. Pero es que si vamos a los hombres, estamos fatal. Mire, Juan, cuando yo empecé mi especialidad, en el año 78, ya pasaron unos cuantos años, 1978, era normal que la concentración de espermatozoides por mililitro fueran 60 millones por mililitro de espermatozoides, era lo normal. Decíamos, seminograma normal. Ahora, después de todos estos años, más de un cuarto de siglo, bastante más de un cuarto de siglo, ahora mismo consideramos normal 15 millones de espermatozoides por mililitro. Estamos casi en el límite en el cual se plantean dificultades para reproducirse, que es por donde nació su pregunta. Claro. ¿Y en el hombre a qué puede ser debido ese descenso? Entonces, cuando estamos en lo mismo, bueno, ¿a qué será debido que el varón, que esté ocurriendo esto? Y lo estamos viendo con nuestros análisis que estamos haciendo año a año. Pues también son algo hay de conjeturas, porque a veces en esto no es fácil hacer un estudio exhaustivo, porque hay tantos factores que influyen que no es fácil, y bueno, nosotros tampoco somos ratones de laboratorio, pero sí que hacemos conjeturas. Por ejemplo, sí sabemos que tiene mucho que ver en que los factores ambientales, especialmente la contaminación, influyen de una manera muy... Y ahí sí que hay estudios de laboratorio y con ratones, evidentemente. Influyen de una manera muy negativa sobre la formación de espermatozoides, sobre la espermatogénesis. Y esto está ocurriendo en estos últimos años. Contaminación ambiental no tiene que ver con el cambio climático. Tendrá que ver, pero es otra historia. Cosa, es otra. Esto es contaminación ambiental. También cambios en el régimen de vida. No es lo mismo el régimen de vida de las personas y de los hombres ahora que hace de 30 a 40 años. También cambia el régimen de vida, la alimentación. Y otra cosa que también cada vez sabemos más, cuando el niño, cuando el feto está en el seno materno, es cuando se forman los órganos. Por ejemplo, el testículo se forma y todos los órganos se están formando ahí. Y sabemos que hay agentes que puede tomar la madre y que pueden afectar
a la formación del testicular, a los espermatozoides, de manera que hay que tener en cuenta que ya desde que el niño está en el seno materno hay alguna gente que es de la generación anterior que le está influyendo para el futuro. Ya le viene dado en este caso, ¿no? Exactamente, con lo cual, pues ahora tendremos que decir que a la pregunta inicial que me decía, pues que también en el varón tenemos problemas importantes que sí, eso sí, tenemos capacidad de intentar enfrentarnos a estos problemas. Claro. Bueno, ¿qué tratamientos son los que se realizan con mayor asiduidad en URC-FIBA? Bueno, se lo puedo resumir. Sí. Todos los que se pueden hacer en reproducción en cualquier sitio del mundo se hacen aquí. Se lo resumo así. Lógicamente empezamos ya, digamos que desde hace pues, el primer niño que nació en Asturias cumplió 33 años. 32 o 33 años, sí. Ya pierdo la noción. Sí, ya pierdo. Pero durante ese tiempo es que se han hecho tantas cosas que ahora no se parece en nada al trabajo que hacíamos para tener ese primer niño, claro. No se parece en nada a lo que estamos haciendo ahora. Claro. Ahora, bueno, pues lo que se fueron incorporando todas las distintas técnicas a lo largo de este cuarto de siglo, cada vez que iban surgiendo se han ido incorporando. En los últimos años ha sido como la era de la genética. Sí, sí. El objetivo nuestro al principio era tener un niño, era tener un embarazo. Sí. Bien, sí. Bueno, con eso y luego ya veremos a ver. Luego ya se fue transformando y dice, oye, un embarazo, pero de uno, no de dos o de tres, porque teníamos embarazo, teníamos tan poca puntería, digamos, entre comillas, que a veces se nos iba la mano y teníamos muchas parejas que tenían gemelos o tenían trillizos. Era porque, como teníamos tan poca puntería, entre comillas, necesitamos poner 2, 3 embriones para que alguno pegara, decíamos ahí, para que alguno pegue, decíamos, en términos coloquiales, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora es muy raro que pongamos más de un embrión. ¿Por qué? Porque el laboratorio ha avanzado tanto que ahora conseguimos cultivar los embriones sin sacarles ni sin siquiera, ahí hay alguna imagen que se está viendo en este aparato, se llama Embryoscope, se cultivan los embriones de manera que no es necesario sacarles del medio de cultivo. Hay unas cámaras que nos le están enseñando cómo va creciendo y evolucionando. No necesitamos ni sacarles, de manera que, claro, si les sacas de su ambiente se pueden estropear. Sí, lógico. Pues ahí en eso se ha avanzado mucho. Y luego, con lo cual, el avance que hicimos en su momento era poner un embrión, el mejor embrión que podíamos ver con esto. Y en los últimos años ya no solo es el mejor embrión, sino nuestro objetivo es un niño sano, pero un niño sano genéticamente. Sí. Con lo cual, ya no es decir, es que ya es un embarazo, no, quiero un niño sano en casa, ese es el objetivo que tenemos ahora. Con lo cual, los embriones tenemos la oportunidad de poderles estudiar genéticamente antes de colocarles en el útero, y es lo que hacemos. Claro. Bueno, es que hay que biosear los embriones, hay que estudiarles lo mismo que a un adulto se le hace un análisis de sangre, pues yo a un embrión le hago un análisis de sus células y no pasa nada. No pasa nada, se hace con el microscopio, lógicamente. Todo nosotros a simple vista vemos trabajar a la embrióloga y dices, bueno, pues no hace nada, no veo nada, pero al microscopio se ve todo eso que está saliendo ahí. Que vemos y ahora estamos tenemos otro reto, y ese otro reto que tiene que ver con esta primera pregunta. Sí. Si está empeorando la fertilidad por la edad de la mujer y en el varón se está empeorando el semen, pues tendremos que hacer algo para mejorar esas expectativas, porque si seguimos a este ritmo vamos a tener que reproducirnos en vitro. ¿Y qué se puede es triste decir esto. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, por ejemplo, en la mujer nos vienen mujeres cada vez de más edad
Y claro, lo primero que medimos, como si fuera un termómetro, oye, a ver, ¿qué reserva ovárica tienes? La reserva ovárica es como si fuera el depósito de la gasolina. Sí, ¿Qué nivel de gasolina tienes? Ay, pues no sabía, ¿no? Pues mira, pues haciendo un análisis, si es que lo pueden hacer yendo a su ginecólogo, un análisis y una ecografía, pues más o menos ya tenemos una idea de esa idea, de cómo es la reserva ovárica. Si la reserva ovárica es muy baja, entonces y no tenemos óvulos apenas para trabajar, que es nuestro el instrumento, lo que necesitamos para tener un niño, pues tenemos dos opciones. Una, recurrir a donantes de óvulos. Y ahí sí que me interesa hacer una llamada a estas mujeres jóvenes que les sobran óvulos y que tienen ese espíritu altruista para poder ofrecer esa posibilidad de estas mujeres que no tienen a veces otra oportunidad. Es recurrir a donantes de óvulos, que tienen que hacer lógicamente un estudio exhaustivo, tienen que tener capacidad para donar y la similitud fenotípica con la receptora. Pero es que luego hay otra posibilidad. Dice, pues hay mujeres que dicen, no, oiga, mire, yo no quiero recurrir a óvulos de donante, yo quiero apurar mis propias posibilidades. Pero en mi ovario, si en mi ovario no hay óvulos ya porque se han agotado antes de tiempo, ahora estamos haciendo todavía son tratamientos que están en una primera fase, que es de se llaman así de una manera un poco enfática, rejuvenecimiento ovárico. Eso me parece demasiado exagerado, porque más que nada lo que hacemos es intentar hacer una reactivación ovárica, de manera que nosotros con tratamientos de factores de crecimiento que hay en las plaquetas, en el plasma rico en plaquetas, que son tratamientos que lo hacen diversas especialidades ya desde hace más tiempo que nosotros. Por ejemplo, los traumatólogos para regeneración del cartílago, los dentistas para la regeneración ósea, para los implantes, es decir, hay diversas especialidades que ya lo están utilizando, y nosotros hemos descubierto que utilizando ese plasma rico en plaquetas que tiene factores de crecimiento reactivan o pueden reactivar las células madre existentes en el ovario con los pequeños foliculitos que no les vemos ni siquiera en ecografía, reactivarles y unos meses después una mujer que no tenía óvulos poderles tener. Lógicamente habrá mujeres que aunque hagamos esto no tenemos éxito, no tenemos resultado, pero hay algunas mujeres que han encontrado ya alguna posibilidad con esto. ¿El perfil más habitual de la mujer que acude a la clínica cuál es? Pues los perfiles han ido cambiando a lo largo de los tiempos. Entonces ahora, a día de hoy el perfil es una mujer ya, la media, es un perfil de mujer más madura. Hemos dicho que la edad media eran de 38 años, luego son mujeres maduras. Generalmente son, otra cosa que predominan son parejas, que son parejas, de hecho cada vez predominan, ese es otro detalle que hemos visto a lo largo de los años que cambió. Ahora predominan las parejas que no son matrimonio. Decimos, bueno, que no tienen vínculo matrimonial, pero son parejas. De hecho, la mayoría, una gran parte de ellas. Ese es un perfil, pero luego hay otros dos perfiles más o tres. Es el de la mujer sola. Aparece en la consulta una mujer sola, suele ser una mujer también madura, ya de 38, 39, 40 o más edad, generalmente de un nivel alto a nivel de tipo de estudios, generalmente la mujer sola, y que quiere tener un hijo como vuelvo a decir, como mujer sola, pero generalmente tienen apoyo familiar. Eso es lo que a mí me llama la atención y es importante, es como que la familia está detrás. Y luego también está otro perfil que no había, que cada vez está más en boga en los últimos años, que es el de mujeres
de parejas de lesbianas Lesbianas. que quieren tener el hijo. Claro. Y que antes, pues, bueno, venían como mujeres solas, por cierto. Claro. Para todas estas mujeres que acuden a la clínica, por ejemplo, o se someten o experimentan un tratamiento, o cualquiera de estos tratamientos, parte muy importante es la paciencia. Quiero decir, esto no es llegar y besar el santo, entiendo, ¿no? Sí. Es que además eso es una norma en reproducción. En reproducción, ya no digo reproducción asistida, en reproducción. Sí, Las cosas no suceden en el primer intento, en el primer coito no sale un embarazo. Generalmente puede ser, evidentemente. Y con esto lo que quiero decir es que el proceso reproductivo es un proceso repetitivo. Y bueno, pues si uno hace las cosas bien, pero no hay resultados, no hay que desesperarse porque es normal. Claro. No puede ser querer llegar y besar el santo. Sí, como decíamos recién, ¿no? ¿Son ustedes actualmente un centro de referencia en Asturias y la franja norte española? Sí, yo estoy convencido que sí, pero además, aunque solo sea por el tiempo que llevamos, lógicamente. Claro. Y además, es decir, por el hecho de que hemos sabido, no sé si a lo mejor está mal que lo diga yo, pero yo estoy muy orgulloso de ello. Hemos sabido ir renovándonos conforme ha ido pasando el tiempo. Incluso se han ido modificando los equipos. Seguimos teniendo un equipo joven, aquí el que no soy joven soy yo, pero el equipo es un equipo súper joven y además experto. Y eso es lo mejor que podemos ofrecer a los pacientes. Claro. ¿Qué ha supuesto para ustedes integrarse en el Grupo Internacional de Reproducción? Bueno, eso era otro tema, y es un tema casi como empresarial, ¿no? Pero la unión hace la fuerza, quiero decir. Es que la unión hace la fuerza y la experiencia. Entonces, intercambio de conocimientos. De conocimientos a todos los niveles, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de experiencia. Nosotros ahora, con esta técnica que estaba describiendo yo antes, han venido colegas nuestros de Alicante aquí a enseñarnos la técnica, y nosotros vamos allí, intercambiamos conocimientos con una facilidad espantosa. Antes sí lo intercambiábamos, pero digamos que éramos como si fuera, como decimos, bueno, una tienda que está sola en una ciudad, y ahora dices, no, ahora ya tengo que ser una tienda de una gran superficie y además integrada en otras grandes superficies. Sí, una red, ¿no? Digamos. Una red de superficies, y eso es lo que intentamos y nos parece que ha sido un avance. Claro. Fueron ustedes pioneros en Asturias. No sé si se veían las imágenes, el niño del que hablábamos, de hace 33 años aproximado. Pero fueron ustedes pioneros en Asturias en este tema. Ese niño que le conocemos porque estuvo, digamos, hemos celebrado la efemérides hace un par de años y estuvo, no quiso estar presente de cara a eso, pero estuvo con nosotros, tuvimos contacto con él y claro, son paisanos. Claro. Bueno, pues la verdad es que para conseguir a este señor, a este niño probeta, tuvimos que hacer 30 intentos para conseguirlo. No con diversas mujeres que hacíamos tratamientos entonces, hasta la 30 vez no conseguimos el resultado, con lo cual también le respondo un poco a esa pregunta que me hacía. ¿Hay que tener paciencia? No solo tiene que tener paciencia la pareja o la mujer que recibe el tratamiento, es que el equipo también tiene que saber dónde está. Claro, sin duda. Bueno, ¿en qué están trabajando ahora? ¿En qué centran ahora mismo sus trabajos? Pues ahora estamos, digamos, implicados en el tema del cultivo de embriones y el estudio genético de ellos en dos aspectos. Uno, con una técnica que es, digamos, como invasiva. Para mí, aunque lo llame invasiva, no lo digo en términos peyorativos, sino que extraemos las células directamente, como el que hace un análisis de sangre y es invasivo. Bueno, pero un análisis de sangre no pasa nada. Es así. Y también estamos intentando en algún grupo de pacientes el estudiar
la calidad de los embriones a través de las células que desprenden en el medio de cultivo sin tener que hacer esa biopsia. Es como una mujer embarazada que ahora tenemos la posibilidad de hacer un estudio genético del embrión estudiando la sangre de la madre cuando está embarazada. Y antiguamente la única posibilidad que había era haciendo una amniocentesis, pinchando. Entonces ahora en el embrión estamos en ese campo, pero todavía estamos un poco en plan relativamente en los inicios. No es experimental porque ya está muy experimentado, pero necesitamos más experiencia para ello. Luego también, en cuanto al tema de espermatozoides, estábamos hablando que se ha empobrecido la población. Pues tenemos que avanzar en dos líneas. Una, a los varones pues les tenemos que hacer un tratamiento, que eso se hace empírico, de una manera empírica, con antioxidantes, que vienen a ser vitaminas, que vienen muy bien, no solo para la espermatogénesis, viene bien para todo. Para todo. Y bueno, pues por lo menos aportamos antioxidantes, con lo cual intentamos contrarrestar el tema que habíamos hablado antes de la contaminación ambiental. Por lo menos, mira, toma antioxidantes y algo haremos, no te vas a oxidar. Bueno, no lo sabemos muy bien del todo, porque es empírico esto. Y por ahí podemos favorecer la espermatogénesis. Y luego también podemos seleccionar los espermatozoides de otra manera, valorando cuáles son los que tienen anomalías genéticas. Ahora tenemos oportunidad de hacer estudio genético desde que avanzamos con las técnicas NGS de genética, pues podemos buscar espermatozoides que tengan anomalías cromosómicas, con lo cual esos no les vamos a utilizar. También espermatozoides que tengan fragmentación del DNA. El ADN es, digamos, es el material genético del espermatozoide. Con lo cual, si está fragmentado, mal va a funcionar. Hay espermatozoides, cada vez hay más, encontramos hombres que tienen espermatozoides que se mueven bien, que parece que todo está bien, pero resulta que su ADN está fragmentado. Hay algunas técnicas que son muy curiosas. A mí me llamaron la atención cuando me las descubrieron, y ahora lo hacemos en nuestro laboratorio. Algunas, por medio de técnicas de magnetismo, se imantan los espermatozoides, de manera que los que tienen fragmentación de ADN van para un polo magnético, y los que no para el otro, y se separan. Y bueno, eso parece un milagro. Tal cual. Y también, incluso con otras técnicas de microfluidos, se les hacen pasar por una especie de canalitos, de manera que al final los que nadan más rectos, los que van perfectos, son los que cuelan, los otros se quedan allí como atrapados en los canalitos estos, y al final salen los espermatozoides mejores. No podemos decir que sea... Luego al final hay que fertilizar con uno. Sí. Y bueno, con eso estamos ganando un poco a todos estos problemas que nos están surgiendo. Sí. Decíamos antes, lo apuntábamos, el tema de los problemas de fertilidad, pero en Asturias ahora mismo hay un problema de despoblación, lo llevamos viendo en prensa unas cuantas semanas. Esto es preocupante. Quiero decir, ustedes, si echan la vista atrás, 25, 30 años, tienen los datos que lo demuestran, ¿no? Sí. Nosotros ya cuando empezamos, antes del primer niño probeta, hicimos un estudio en Asturias, del estudio de fertilidad en Asturias, y descubrimos que entonces, y lo publicamos además, que el 9,5% de las parejas tenían problemas de esterilidad. Ahora ya no son el 9,5%, ahora pueden estar en torno al 15%. Casi se ha doblado. Sí, se ha doblado, por supuesto que se ha doblado, está llegando ahí. De manera que eso es lo que hemos visto ahora. Pero si miramos también, yo creo que nos habíamos referido un poco al principio, quizá, si nosotros en 25 años
hemos visto que la población de los niños nacidos en Asturias se han dividido por la mitad. Si antes teníamos como 8, digo antes, sobre el año 78, que es cuando yo empecé con la especialidad, había como unos 8.000 nacimientos en Asturias, ahora hay 4.000. Ahora, en este momento. Entonces, claro, no vamos a llegar de lo del millón, no. Del millón para abajo vamos a ir, pero tan para abajo que si en 25 años el número de niños se ha reducido a una cuarta parte, por ejemplo, si siguiéramos este ritmo, en un siglo no habría población autóctona. Habría que repoblar la población de otra manera. Dejarían de nacer niños asturianos, digamos, autóctonos, igual que hay pueblos y concejos en los que ya no nacen niños. Exacto. Entonces, ahora mismo yo creo que esto es un tema urgente para Asturias. Es un tema urgente. Por ejemplo... el perfil de la infancia ha cambiado. Quiero decir, ahora... 1 de cada 4, me decía antes mientras nos colocaban el micro, proceden o de la inmigración, digamos, o de tratamiento. Exacto, es lo que le quería decir, exactamente. En este último año, en 2020, que es de donde tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística, el tema de niños procedentes de mujeres extranjeras aquí en Asturias fueron el 12, como el 13%, en términos de números redondos. El 13% de los niños procedían de madres extranjeras. Nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Fertilidad, hizo un estudio también en este año que está publicado además, que el 10% de los niños nacidos proceden de la reproducción asistida. Entonces, si juntamos 13 por un lado, 10 por otro, niños 23, de la reproducción asistida, tenemos casi un cuarto. Tenemos casi la cuarta parte de los niños que nacidos en Asturias proceden o de la reproducción asistida o de la inmigración, que eran precisamente dos orígenes que no existían cuando yo empecé en el año 78 y en el año 89, que es cuando tuvimos el primer niño probeta. Esa caída tiene solución, los políticos hablan de ello, pero ustedes como profesionales, ¿qué solución plantearían? Bueno, desde el punto, como me está diciendo, como profesionales de la reproducción, yo tengo que hablar como de mi libro, de la reproducción. Lógico. Y dentro de la reproducción, la verdad es que, y ya lo había escrito en palabras del presidente, de nuestro presidente, que en demografía hay que utilizar la receta que sea posible para salir de esta situación. Y la receta que encontró el gobierno asturiano este año pasado, ha sido primar las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública, lo cual es loable porque dices, bueno, por lo menos algo ayuda. Evidentemente el problema no se va a resolver, pero sí que ayuda. Y yo digo más todavía, pero es que no solo si facilitamos a las parejas que hagan reproducción asistida en la sanidad pública, sino si facilitamos a las parejas que hacen reproducción en la medicina privada, porque la medicina privada, en reproducción, realmente el peso mayor de los tratamientos recae en la medicina privada, en reproducción asistida en toda España, no solo en Asturias, en toda España. Con lo cual, yo, claro, a lo mejor soy parte interesada, pero yo creo que es rentable para Asturias el que desde el punto de vista demográfico, el que se facilite el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y en la sanidad privada. Sin demonizar. Eso es una petición que yo hago. Lógicamente habrá el que sepa cómo aplicarlo, pues hay otras personas que son las que deben de saber si lo tienen que aplicar o lo pueden aplicar. Pero lógicamente el tema demográfico
para ahí hay que afrontarlo de otra manera. Probablemente ya desde el punto de vista hay que primar el segundo hijo, el tercer hijo, ya es más. Entiendo que esto que hay que tener, hay que ir un poco con las luces largas, no tener una visión de 4 años. Es decir, bueno, tengo 4 años por delante de gobierno, no, habría que hacer un plan que cubriese varios 4 años, es decir, 4 por X, ¿no? Esto ya es que yo creo que es la manera de salvarnos. Hay que tener hay que tener gafas de visión larga. Es fundamental, si no pues será imposible y vendrán las cosas como vengan y ya está. Claro, acabaríamos teniendo un Asturias paraíso natural sin asturianos. Pues sí, hombre, asturiano sí, porque el que nace en Asturias es asturiano. Le voy a decir, yo no soy asturiano y me considero, pero cada vez nacerían menos. Y me considero asturiano. Lógico, pero cada vez nacerían menos. Cada vez, desde luego, desde ese punto de vista, por supuesto. Sería un fantástico decorado de cine, pero sin actores, sin protagonistas. La última pregunta, don Pedro, la que le hacemos a todos nuestros invitados llegada hasta ahora. ¿Qué le pide a 2023? Pues yo a 2023, muy sencillo, yo quiero seguir como estoy. Sí. Sí. Yo, ¿Es de los de Virgencita que me quede como estoy? Sí, desde mi punto de vista personal, sí. Desde el punto de vista digamos, de Asturias, quiero más para Asturias y quiero más para la gente que no... y sobre todo ahora que está tan en boga, que lo hemos pasado tan mal con la pandemia, que la acabemos superando de una vez. Sí. Pues don Pedro Lafuente, doctor don Pedro Lafuente, muchísimas gracias, director de URC-FIBA, perteneciente al Grupo Internacional de Reproducción. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado de haber estado aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente para volver más rápidamente aún y continuar el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. A vuelta de publicidad cambiamos totalmente de asunto. Esta misma tarde se ha presentado en Oviedo el libro Don't Fuck the Police, que traduciendo, bueno, para aquellos que no comprendan mucho el inglés es no jodas a la policía, en una palabra. Bueno, pues sus autores se encuentran esta noche con nosotros, han tenido la atención de desplazarse desde el lugar de la presentación hasta nuestro plató para hablarnos un poquito acerca de este libro, bueno, y de todo lo que se contiene en el mismo. Paso a presentarles por este lado Samuel Vázquez, él es presidente de Una Policía para el Siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y frías noches, un placer estar aquí. Buenas y frías noches, bienvenido al norte, aquí a Invernalia. Por el otro lado, Josema Vallejo, vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. No tan frías, yo que vengo de Zaragoza, eso sí que es frío. Allí también hace Esto frío, no hace un día estupendo. Bueno, aquí hace un día estupendo. Perfecto. Bueno, pues con ellos vamos a hablar de su libro, en este caso, Don't Fuck the Police. ¿Por qué en España estamos perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen? Bueno, pues, ¿qué nos podemos encontrar en este libro, Samuel, Josema? Pues nos vamos a encontrar una manera, el ciudadano medio va a encontrar a dos policías que han decidido rebelarse ante un modelo policial obsoleto que no protege personas, que ha dejado ya de proteger ciudadanos y que dedica prácticamente el 80% de sus estrategias y de sus recursos humanos a proteger discursos políticos, a proteger estructuras de poder, partidos, diferentes gobiernos. Los partidos son ya estructuras de poder en sí mismos. Este engaño masivo lleva 40 años, en estadios bajos, medios, los 90, principios de este siglo. De criminalidad no se notaba, pero la criminalidad ha escalado. Ha pasado en Francia, ha pasado en Suecia y nos acaba de llegar aquí. Nos ha estallado en la cara y no tenemos un modelo policial preparado para revertir esto. No tenemos unos cuadros de mando formados para revertir esto, no tenemos estrategias para revertir esto y los policías de la calle somos los primeros que nos hemos dado cuenta de eso. Y se añade a que no tenemos ni estrategias, ni materiales, ni formación, se añade la enorme frustración de ver que los que mandan no están muy interesados en esto de la ciudadanía, están muchísimo más en proteger a los respectivos líderes políticos, sean del partido que sean en el territorio que sean. Eso genera una frustración enorme y Josema y yo hemos decidido, ha llegado a un punto en el que hemos dicho basta. A través de nuestra asociación llevamos años
anunciando lo que va a pasar, no nos hemos equivocado en nada, ahí está mi comparecencia en el Congreso del 2018, en nada. Llevamos años diciendo por qué iba a pasar y llevamos también años proponiendo un cambio de modelo. Nadie hasta ahora nos ha hecho caso. Otra manera más de rebelarse, además de la asociación, es escribir este libro donde vienen las claves de por qué estamos perdiendo la batalla frente al crimen. Josema, nos dice Samuel, se está perdiendo la batalla contra el crimen. ¿La situación sería reversible o no hay nada que hacer? La situación siempre es reversible. El ciudadano en este libro, y nosotros a veces nos dicen algunos compañeros y ciudadanos con los que coincidimos en las presentaciones, oye, este libro lo habéis escrito para el ciudadano, lo habéis escrito para compañeros de vigilancia privada, policías. Pues no, usted, ciudadano, tiene que leer este libro para que comprenda de dónde venimos, hacia dónde vamos y en qué situación estamos. Y ahí están las claves, como ha dicho Samuel, para saber si esto es reversible o no. Es algo que el lector tiene que descubrir. Le adelantamos, sí es reversible, pero para que sea reversible tiene que haber un líder político, un grupo de líderes políticos que estén dispuestos a asumir ese coste. Aquel grupo de políticos que decidan en un momento dado decir hasta aquí hemos llegado, decidan ponerle coto a esta situación, van a tener que asumir ese coste. Ya sabes, los van a llamar de todo. Sí. A partir de ahí, pues como está pasando, el espectador que quiera ver un poquito cómo va esto, puede coger el ejemplo de El Salvador. El Salvador es uno de los países, o era uno de los países más inseguros del mundo, donde el homicidio estaba a la orden del día, y ahora está mejorando muy ostensiblemente. ¿Por qué? Porque ha llegado un líder político que ha decidido asumir el coste. Al principio el pueblo estaba en contra, pues porque parece que los métodos policiales eran demasiado cruentos, o parece que acusaban un poco a la policía. Oye, no os estarán dando demasiado poder, y de repente, en muy poquitos meses, se ha encontrado con el apoyo mayoritario del pueblo. En este libro están las claves, en este libro está gente que nos dice, oye, don't fuck the police, ¿por qué el título en inglés? La clave está dentro, hay que saber de dónde venimos. Esto viene de un famoso himno rap de finales de los años 80, que bueno, que ya da lugar luego a todo lo que es la cultura antipolicial, el ACAP, o sea, el All Cops Are Bastards, el Defund the Police, toda esta serie de mantras y de eslogans contra la policía y contra el sistema. Pero invitamos a que el lector profundice, lo lea. Yo creo que se va a sorprender mucho. Correcto. Samuel, usted es Policía Nacional, Josema, usted es Guardia Civil. Entiendo que esto es un poco el sentir de la base del cuerpo, no tanto de los mandos altos, sino de la base del cuerpo, de los cuerpos en este caso. Es el sentir mayoritario, solo hay que ver el seguimiento que tiene la asociación. Ahora mismo yo creo que de impacto mediático no hay ninguna asociación en España policial. De hecho, el último vídeo mío en la Asamblea, que se ha hecho viral, tiene casi 1 millón de visualizaciones, contestando a un diputado del PSOE que me pedía datos de criminalidad, porque un comisario que había traído de la cúpula del gobierno había dado, pues bueno, esto del índice de criminalidad, que es un engaño masivo a la población, ¿no? Que siempre sale negativo, no sabemos por qué, los homicidios crecen, los robos con violencia crecen, las agresiones sexuales crecen exponencialmente, pero su índice de criminalidad siempre da negativo. Es evidente que es un engaño masivo a la ciudadanía. Entonces, solo hay que ver el apoyo que tenemos para entender que cada vez hay más policías, también en la parte de arriba hartos, y que empiezan a significarse, muy pocos todavía porque ellos se juegan la carrera, porque sacar la cabeza de la dirección que te marcan implica el final de tu carrera. Hemos tenido el caso Ferris en Valencia, jefe de la comisaría de centro en Valencia hace nada. Ferris es un jefe, vamos a decirlo así, atípico. En España el 95% de los mandos son mandos de gestión, de despacho, tienen horarios de oficina, no pisan la calle. La mayoría hace 30 años que no le ha puesto los grilletes a un delincuente, algunos no le han puesto los grilletes a un delincuente en toda su carrera profesional. Y este era un mando atípico, era un jefe de dependencia que salía a patrullar. Sí. Esto no se ve prácticamente ya en España. Es decir, que conoce el sentir de los policías, conoce el sentir de la calle, conoce el sentir de los ciudadanos, conoce los modus operandi de los delincuentes, conoce una serie de cosas que hay que conocer si quieres enfrentarte a este problema. Este señor llevaba 30 años en la calle y no lo mató ningún criminal. En 48 horas lo mató el sistema. En 48 horas, en cuanto su discurso se salió del discurso oficial. Por eso hay muy pocos mandos, cada vez más, pero todavía muy pocos, que contactan con nosotros. Ahora, la base de policías de cualquier cuerpo, Chainas, Mossos, policías locales de todas las ciudades de España, guardias civiles, solo hay que ver el seguimiento que tenemos en redes para entender que ellos sí saben de qué va esto. Ellos sí estaban en la calle, ellos sí palpan el ambiente, la ciudadanía, las nuevas modalidades delictivas, la nueva realidad criminal. Eso en un despacho no se ve, y con estadillos numéricos tampoco se ve. Pero, por ejemplo, escuchándoles, cuando dentro de poco saldrá un informe en el cual veremos que Asturias es la primera o la segunda región más segura de España, ¿nos están mintiendo?
Sí y no. Oficialmente no les están mintiendo, harán una comparación por tasa de delitos con el número de habitantes y a lo mejor sale negativa. O, bueno, yo puedo poner un ejemplo. Tenemos un restaurante y en el restaurante cada vez van menos personas. Sí. Van menos personas, donde teníamos antes una mesa, o sea, tenemos el comedor lleno de mesas, 8, 7, y llega un momento en el que no viene nadie, solo se cubre una mesa diaria. ¿Cómo podemos vender eso? Pues podemos decir, nuestro restaurante es el restaurante al que cada día más obreros de la fábrica de enfrente acuden. Hombre, sí, claro, cada día más obreros de la fábrica de enfrente acuden, pero a ustedes les venía toda la ciudad a comer. Hemos mareado la estadística para vender un fracaso como un éxito. Es lo que es especialista en hacer el Ministerio de Interior, vender fracasos como éxitos. ¿Cómo se puede vender como éxito que las agresiones sexuales aumenten, las violaciones aumenten, los homicidios aumenten, en grado de tentativa aumenten? ¿Cómo? Pues buscando un ítem, buscando alguna cosa con la que comparar y hacer que al final eso se reduzca. Mentir. No mienten, le dan la vuelta a aquello de las mentiras, verdades y estadísticas que decía Mark Twain. Es la forma siempre de encontrar eso. Lo que, hilando con el discurso de Samuel, de los mandos, las bases, esos documentos que están en esas hojas de Excel, nosotros a los superiores los llamamos superiores de la escala jerárquica, la escala superior. Los llamamos prospectores de hojas de Excel. Ellos están en su despacho y solo ven números. Y los números, con los números se puede trabajar. Son entelequias, podemos trabajarlos, pero a pie de calle lo que se percibe es una realidad bien distinta. Y ya no lo tiene que percibir el policía, lo percibe el ciudadano. Nosotros lo que queremos es un ciudadano que tenga la capacidad de salir a las 3 de la mañana de su casa sin preocuparse por absolutamente nada. Queremos un padre que sabe que sus hijos salen por ahí de fiesta y que sí puede ocurrir un accidente, pueden tener un problema, porque eso es estadística, sí. pero que se puedan olvidar, mejor dicho, de todo lo demás, de agresiones, atracos, peleas. Eso es lo que queremos. Sobre el papel, ¿qué es que a una hija la agredan sexualmente, que a un hijo le peguen una paliza, lo dejen en el hospital? Es un palote, es un 1, es un 0. Eso Samuel lo ha explicado muchas veces, cómo funciona el sistema de criminalidad. Los jefes que ven en su despacho ven unos y ceros. Un 1 de una agresión sexual suma 1. ¿Cómo lo podemos corregir? Restando la resolución de un hurto en el Carrefour. 1 menos 1, 0. Todos estaremos de acuerdo, creo, Juan, sí, que no es lo mismo una agresión sexual no que un hurto en un Carrefour. No es lo mismo. España... Eso, si me permites que te corte, porque es la base del vídeo, de lo que dice Josema, que se hizo viral mío en la Asamblea de Madrid para responder a un miembro del PSOE. Esto se desmonta en 30 segundos, para que los telespectadores lo entiendan. ¿Qué es el índice de criminalidad del que presume este gobierno y los anteriores? Ojo, este gobierno y los anteriores. Mire, el índice de criminalidad en España nace de sumar todos los delitos denunciados en las dependencias policiales al cabo de un año, otorgándoles a todos el mismo valor, 1, ¿vale? Un homicidio cuenta 1, como ha dicho Josema, una agresión sexual cuenta 1, un hurto en el Carrefour cuenta 1. Si tú derivas, que es lo que se hace, todas las estrategias a la criminalidad cuantitativa, solo con que hagas descender un 2% los hurtos, que son decenas de miles, por mucho que te suban los homicidios, las agresiones sexuales y los robos con violencia, el índice del que presume el delegado del gobierno de turno siempre será negativo. Siempre te dirán que ha bajado la delincuencia, pero en realidad están tratando a la ciudadanía como idiotas. En Oviedo, en cualquier barrio de Oviedo, te dejo que los cojas tú. ¿Qué es el índice de eficacia policial? Pues en tu barrio, en el tuyo. Sí. ¿Puedo tutearte, verdad? Sí, por favor. En tu barrio hay esta semana 10 delitos. Un homicidio, una agresión sexual a una niña y 8 hurtos. La policía de tu barrio ha resuelto los 8 hurtos y ya ha dejado sin resolver el homicidio y la agresión sexual. El índice de eficacia policial de tu barrio es del 80%. Es un insulto a la inteligencia. Claro. En los sistemas estadísticos de criminalidad en España, el índice solo sirve al discurso político, ya no le sirve para nada a los ciudadanos. Comprendo. Bueno, España, vamos a ver, durante años sufrió la lacra del terrorismo de ETA, esa banda de asesinos que sembró de sangre y de terror pues todo el territorio nacional. Los asesinos fueron derrotados precisamente por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Nacional. En ese momento pues parecía que el mayor problema se había solventado, pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a día de hoy? Los retos, si pensamos... O el enemigo, vamos a pensar... Es que has introducido con algo muy delicado que es la banda terrorista ETA. En mi opinión, y yo ya expreso una opinión particular, ETA
como brazo militar, la derrotamos, para mí, la sociedad civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque no nos olvidemos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, fiscales, militares, el ejército ha tenido una gran responsabilidad en desmontar a la banda terrorista ETA y nuestros servicios de inteligencia también. No dejamos de ser el reflejo de la sociedad. Si no es por el apoyo social, no tendríamos esa fuerza. Cambió el paradigma con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, afortunadamente, para la sociedad, que no para... O sea, es triste que un cambio de paradigma tenga que venir precedido de un asesinato tan cruento. Hemos vencido la rama militar, pero la rama política nunca ha tenido tanta fuerza. De hecho, y es mi opinión particular, quien ganó fueron ellos. Ellos han conseguido lo que querían, estar en las instituciones y estar dándonos órdenes a todos los ciudadanos. Y lo tenemos hace 4 días, que se ufaran de salir en televisión diciendo que son ellos quien manejan el gobierno, quien ponen las normas y quien ponen las pautas. Ese reto nos va a tocar volver a retomarlo en poco menos de una década, el reto del terrorismo. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos una inmigración ilegal desbordada, y fíjate que decimos 3 cosas: inmigración ilegal y desbordada. Ahora Samuel nos explicará por qué, porque esto es fundamental entenderlo para que luego a uno no lo acusen de tener determinados discursos. Claro, ilegal y desbordada. Bueno, de ahí se deriva una delincuencia, primero de baja intensidad, que va escalando hasta tener grandes delitos complejos, y algo muy importante, el establecimiento de organizaciones criminales. España es el paraíso para las organizaciones criminales. Si Irlanda es el paraíso para las organizaciones corporativas, por las ventajas fiscales que tienen, en España las ventajas se otorgan a los grupos criminales, que se están estableciendo aquí porque no tienen ningún coste, aquí solo tienen recompensas su actividad criminal. Evidentemente, la inmigración para cualquier país es un activo cuando se sabe gestionar. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de libertad y seguridad en nada de tiempo. No hace falta ir a la inmigración. El hambre, problema social básico. Si Asturias recibe cada mes 30 homeless, 30 sin techo, no tendrá ningún problema en gestionar ese problema. Si en el mes de agosto llegan 2.500 homeless a Asturias, va a haber un problema de libertad y seguridad en muy poco tiempo. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo produce lo que produce. Suecia ya lo sabe, Francia ya lo sabe, Bélgica ya lo sabe, y aquí o no se han enterado o no se quieren enterar. La inmigración masiva, los procesos de inmigración masiva tienen un impacto en las dinámicas sociales. Nosotros lo sabemos porque en los años 70 y 60 hubo una inmigración masiva del pueblo a la ciudad, que eran nuestros abuelos. Y eso ya se notó en las ciudades. Las zonas periféricas chabolistas, la entrada de la heroína, el cine kinky, aquello que todos nos enseñaron en los 80, ¿verdad? En términos criminales ya se notó, y eran nuestros abuelos. Ahora alguien pretende decirme que ese mismo volumen de inmigración que viene de un continente con el que no compartimos nada no va a impactar criminalmente. Y si lo dices, te llaman racista. Cualquier proceso de inmigración ilegal masivo tiene impacto en las dinámicas sociales. Si este proceso viene de un continente, que por eso nosotros hemos tardado más en llegar a estos niveles delincuenciales, porque hemos tenido la suerte de la que la primera oleada en España fue hispanoamericana. Compartimos todos, somos hermanos, religión, cultura, idioma, todo. Otros países no han tenido esa suerte. La primera oleada ya vino de África, ¿vale? Un continente con el que no compartimos nada. Ni el respeto a la mujer, ni los usos sociales de la violencia, absolutamente nada. Cuando esa inmigración masiva viene de un continente con el que no compartimos nada, como acabo de decir, ya no es que cambien algunas dinámicas sociales, es que entran en conflicto. Chocan las dinámicas sociales. Cuando esos procesos ya no son masivos, sino son desbordados, ya no es que choquen las dinámicas sociales, es que los que llegan imponen dinámicas sociales nuevas y anulan las dinámicas sociales de origen. Y acabo de definir lo que es una zona no-go. Una zona Saint-Denis es una zona donde un nuevo grupo ha impuesto dinámicas sociales de donde ellos vienen, que son todos estados fallidos, pero que son los estados donde ellos saben moverse, porque vienen de allí, saben escalar socialmente en ese mundo, han impuesto dinámicas sociales nuevas y han eliminado las dinámicas sociales de los habitantes de París. Esto sucede, es empírico, es ciencia policial. ¿Por qué es ciencia? Porque a la teoría puedes demostrarlo con hechos empíricos. Si no lo puedes demostrar, solo tienes palabrería. Pero si lo puedes demostrar, ya tienes ciencia. El aumento exponencial del crimen, sobre todo el crimen violento, en Suecia, en Francia, en Bélgica, ha coincidido en el espacio y en el tiempo con la llegada de procesos de inmigración ilegal desbordada procedentes de África. En Saint-Denis se puso el foco durante unos días, después del final de la Champions. Después, el fútbol entiendo que se olvidó todo después. Hay, según tengo entendido, barrios en ciudades francesas, belgas,
donde la policía prácticamente no puede entrar porque sería prácticamente suicida. Hay campamentos en la zona de Calais, del paso de Calais, donde ocurre prácticamente lo mismo. En España hay también estas zonas, es decir, ¿hay zonas en nuestro país donde la policía no entre? No, de momento no. De momento no las hay, y no las hay gracias al esfuerzo de las mujeres y hombres de las fuerzas y cuerpos de seguridad a pie, los que pisan los charcos, que se han empeñado, han dicho no, por aquí no vais a pasar, que se han empeñado a pesar del coste que eso tiene. O sea, el ciudadano tiene que saber que hay muchos policías, muchos guardias civiles, muchos policías locales, muchos vigilantes de seguridad. Hay que entender que el vigilante de seguridad que dice tú no te vas a colar en el metro, porque el vigilante podía decir, miro para otro lado, es que estoy harto ya de que cada vez que salgo en un vídeo viral acabo perdiendo el trabajo. El vigilante que decide tú no te vas a colar es la primera barrera para que esa delincuencia de baja intensidad escale. Esa cajera que le dice al que sale del Carrefour o del supermercado, tú no te vas a llevar esto, son las primeras barreras de contención. Este ciudadano que ve cómo agreden a una mujer y dice no vas a agredir, no vas a dar un tirón al bolso de esta señora, son el primer coto a que esa delincuencia escale. Si nadie hace nada, y cada vez hay menos gente dispuesta a hacer, esa delincuencia va escalando y aparece en las zonas no-go. En España, de momento, no las tenemos, pero vamos camino, y nos queda poco, para empezar a tenerlas. ¿Por qué? Porque va a cambiar el contrato social. Está cambiando ya. Ese importar dinámicas que nos comentaba Samuel, importar, lo que hace es transformar la sociedad de acogida en la sociedad de origen, porque es donde ellos saben medrar. Es lo que ellos conocen, van a medrar, lo van a transformar. Va a volver a fallar la sociedad en la que ellos se pretenden integrar, esto volverá a ser un desastre y diremos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado porque ha cambiado el contrato social. En vez de decirle a esta persona que entra, usted tiene este marco constitucional, legal, que es muy amplio, es enorme, caben muchísimas cosas, pero usted no se puede salir de aquí. En vez de eso, le decimos al que está dentro, no, oiga, abra usted el abanico, abra las normas, comprenda esta situación y eso es lo que está fallando. No podemos cambiar nosotros un contrato social que ha funcionado, el de las sociedades occidentales, con sus defectos y sus virtudes, pero la sociedad más perfecta que hemos tenido hasta la fecha. No podemos cambiar esto que funcionaba razonablemente bien por algo que sabemos, no es que lo intuyamos, es que sabemos que no ha funcionado en ningún lugar del mundo nunca a lo largo de la historia. Asturias es una pequeña Galia, como Asterix y Obelix, y todavía no ha impactado como ha impactado en otros, pero prácticamente en todas las ciudades grandes de España, y no hablo de capitales, hablo de ciudades grandes del sur de Madrid, de ciudades de la periferia de Barcelona, Valencia, ya hay esto que llamamos un barrio moro, ¿vale? ¿Y qué es un barrio moro, en realidad? Tú podrías decir, no hables mal de los barrios moros, que eres un racista, vale, muy bien, pero ¿qué es un barrio moro? Porque yo sí conozco lo que es un barrio moro, porque llevo muchos años patrullando el sur de Madrid. Un barrio moro es un lugar donde ya solo hay carnicerías de carne halal o demás, peluquerías donde solo van marroquíes o argelinos, terrazas de verano donde solo se sientan varones, que jamás ves sentado a una mujer. Eso es, al fin y al cabo, alguien nos lo ha pretendido vender como una alianza de civilizaciones. ¿Qué alianza hay ahí? ¿Qué alianza hay ahí? Si han impuesto todas las dinámicas sociales de origen y han anulado todas las de acogida. Eso tiene un efecto empático enorme, porque muchos de esos jóvenes marroquíes que viven en ese barrio, muchos ya estaban prácticamente adaptados al modus vivendi europeo. Un chico marroquí ya se había echado una novia en el instituto, española, iba al Burger King, quería buscar trabajo y ganarse la vida de manera honrada, como todo el mundo, y ahora de repente su barrio se ha encerrado. En su barrio ya le han dicho que su novia no entra. No entra para sentarse en una terraza. Que si su novia quiere entrar, que se tape la cabeza. Al salir desde su barrio hasta el autobús que le lleva al instituto o a la universidad, empiezan las miradas. ¿Dónde vas? ¿Por qué te has echado una novia de ellas? Esas novias son para lo que son, para el sexo y demás, pero para echarte una mujer tiene que ser una de las nuestras. Eso tiene un efecto en la juventud aterrador. Nosotros lo vivimos en el País Vasco, el efecto de coacción de la juventud vasca era evidente, pendientito aquí, a ver chale, pelo a vacinilla, puedes ir a tomarte vino sin ningún problema. Camiseta a cuadros, vas el domingo a misa, te llamas Miguel Ángel, te pegan 2 tiros por la espalda. ¿Qué joven va a enfrentarse a eso? ¿Qué joven? Todo el mundo se adapta como método de supervivencia. El marroquí también. Tiene que pasar por... Yo visité Saint-Denis por primera vez en el 98. No era el gueto que soy, pero ya había señales. Las mismas señales que tienen los barrios españoles hoy y a las que no atienden ni mandos policiales ni políticos, que algunas veces se confunden. Las mismas señales. Yo bajaba desde mi hostal hasta la Basílica para coger el metro al centro y en cada esquina ya había un grupo de argelinos en actitud vigilante. Ya se estaban creando las bandas. Ya las mujeres, cuando pasaban por allí, ya agachaban la cabeza. Ya había señales. Los tenderos de la zona
que habían nacido allí, en un barrio seguro, libre, ya miraban esa mirada huidiza de este ya no es mi barrio, está pasando algo. Bueno, esas señales no las atendió nadie porque tenía coste, ha dicho Josema. Porque si las atiendes te llaman racista. Claro. Porque si detienes a uno de estos y lo hieres, sales en todos los telediarios. No las atendió nadie. Mira cómo está hoy Saint-Denis. Ahora estamos en España en ese tipo de barrios, sobre todo en las grandes ciudades. Y de momento nadie está atendiendo ese problema. El problema estallará. Si nos vamos a las fronteras, ustedes entiendo que han hablado con sus compañeros que prestan servicio en las vallas de Ceuta y Melilla. Sí, he estado yo allí hace nada. Entiendo que tienen que ser profesionales frustrados. Entiendo. Frustrados cuando menos. Absolutamente. Samuel estuvo en Frontera Sur, que estuvo representando a la asociación Congreso Frontera Sur, que es una actividad muy interesante donde se comparten todo este tipo de conocimientos, pero yo tengo mucho contacto con los compañeros que están allí. Están ahí, escudo, como ha dicho, la Galia, pero ahí abajo, ¿no? El escudo, la lanza y recibiendo porrazos. Ellos lo tienen muy claro. En el momento que empiezan a ver cómo se despliegan las ONGs, dicen, es cuestión de horas, va a haber un salto. Va a haber un salto. Estos saltos, que antes eran un intento desesperado de cruzar la frontera, ahora son intentos organizados, tremendamente organizados, con altísima violencia y con un sistema cuasi industrial de armamento. Garfios, todos idénticos, zapatillas todas idénticas con clavos, con cierto armamento muy precario que les suministran ciertas mafias, porque lo que se trata es de desestabilizar la frontera sur, ni más ni menos. Tenemos allí un guardia civil que lo que está haciendo es, con su escudo y con su armamento antidisturbios, que no es un armamento anticontusivo, es decir, está para proteger un lanzamiento de una piedra, pero no está para protegerte de un punzón, no está para protegerte de un garfio, eso lo atraviesa como el papel de fumar. Están recibiendo palos y palos y palos y no pueden hacer nada más que atacar, o mejor dicho que atacar, atajar la agresión con una defensa. ¿Qué están haciendo? Pues verse desbordados. Cada día hay más policías heridos. A ningún ciudadano le extraña esto, cada día más policías heridos, cada día más saltos. A esto hay que ponerle un remedio. Y el remedio a esto sí que es netamente político. Pero echamos de menos a mandos policiales. Lo echamos de menos, de verdad, Juan, créeme, que digan la verdad, que digan, oiga, mire, esto no puede ser. Cuando ustedes nos digan que estos son bandas juveniles, nosotros como mandos políticos no vamos a decir bandas juveniles, vamos a decir bandas latinas. Cuando digan que ha habido un asalto a la valla pero no ha habido grandes incidentes, vamos a decir la verdad. Y oiga, y si usted como político quiere destituirme a mí, pues me destituya, yo soy coronel, usted no me va a degradar a teniente coronel, yo soy comisario, no me va a degradar usted de inspector. A lo mejor dejo de mandar esta unidad, dejo de mandar en este cargo de responsabilidad. Degrádeme, eso será un ejemplo potentísimo para el resto de mandos. ¿Qué van a hacer con nosotros? A Samuel lo van a poner a patrullar más noches, se hace más noches que una farola. A mí que me van a poner a hacer más carretera, pues si es que no nos pueden degradar más. Pero echamos de menos ese discurso potente de los mandos que adquieran el liderazgo. Que ayer yo leo hoy en los periódicos alegría del equipo marroquí por la celebración. Y los contenedores quemados, es que parece que no ha habido contenedores quemados. Es que parece que no ha habido ni un solo disturbio, parece que no. Vuelvo a repetir, gracias a los dispositivos de UIP, UPR, compañeros de Guardia Civil y de Policía Local que han estado ahí jugándosela, hay un vídeo donde se ve toda una patrulla de Guardia Civil, una patrullita allí abandonada, cientos de marroquíes, están solos ante el peligro. Gracias a esos compañeros, esas mujeres, esos hombres que están impartiéndose la cara, no hay más, pero hoy parece que no ha ocurrido absolutamente nada. En la valla parece que nunca ocurre nada. Y con la integración legal desbordada de las bandas juveniles, son juveniles, son jovencitos con intereses comunes, parece que no hay bandas latinas. Me preocupa mucho el discurso, creo que las palabras importan. ¿El yihadismo es un problema en España? Es un problema de primera magnitud. Es un problema de primera magnitud, además potenciado por algunos políticos que han decidido... Esto tiene todo el trasfondo de casi todo es político. La unión de élites políticas que en realidad un poco manejadas por élites económicas, pero que las élites económicas necesitan a las élites políticas porque hay que hacer leyes, hay que hacer estrategias de gobierno, hay que hacer y las necesitan, ¿vale? Entonces todo tiene un trasfondo político. Ahora hay muchas multinacionales, el modo de empleo laboral ha cambiado, ¿verdad? Se necesitan muchas personas con un coste laboral muy bajo para estas nuevas empresas y algunos nos pretenden revestir eso de humanidad, ¿verdad? Welcome refugees, welcome refugees, ¿pero para qué? Porque los que ponen el cartel nunca están en la frontera para recibirlos. Y al final lo que creamos son esclavos modernos para estas multinacionales, cuando no, los pobres se mueren en el mar. La mejor manera de evitar que muera gente en el mar es no invitarles a tirarse al mar. Esa es la mejor manera. Si les invitas, tienes tu parte de responsabilidad. Entonces,
Estos procesos han degradado barrios enteros, algunos políticos, por eso yo en el 2018 anuncié que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, no me equivoqué, algunos políticos han, digamos, potenciado o acelerado ese fenómeno con sus propias políticas. Si te vas a Barcelona, generas una zona donde se supone que un guardia urbano que vea a un mantero debe quitarle la manta y multarle. Se supone que es lo que harían contigo si cometes cualquier ilegalidad en España y conmigo, ¿vale? Se supone, pero si el guardia urbano dice: yo voy a enfrentarme a este que se va a enfrentar físicamente a mí, voy a tener que utilizar la fuerza, le voy a herir, voy a salir en 10 vídeos, me van a llamar fascista, torturador. Cuando este hombre se ha reunido con la alcaldesa, que es mi jefa, la alcaldesa les ha permitido sindicarse, formar un sindicato y se reúne con ellos en el Parlamento, mi jefa, ¿qué sentido tiene que me enfrente yo a este hombre? Manteros, lateros, ocupas, zona de confort criminal. Ahora que cita el tema ocupas, es un tema que suscita alarma cada tanto tiempo en España. Lo que se pregunta muchas personas que tienen, bueno, pues una casa alquilada, una casa en una segunda vivienda en el pueblo y demás. A ustedes, si se les permitiera, ¿cuánto duraría un ocupa en una casa? Duraría horas. Duraría horas. Es que todo está relacionado. Ocupas, manteros, láteros, distribución de droga al menudeo, grandes organizaciones. Estas personas que se han reunido con la alcaldesa, no solo con ella, sino con muchas otras autoridades civiles, no dejan de ser esclavos del siglo XXI. Una persona que está vendiendo en una manta, no solo la actividad, es que al final la actividad ilegal sería lo de menos. Sería lo de menos. Es que es un esclavo del siglo XXI. Ese inmigrante que ha venido y que llega aquí, que le han prometido el dorado y se encuentra con nada, lo ponen a mendigar en la puerta de un supermercado. Es un esclavo del siglo XXI. Lo ponen a cometer pequeños actos ilegales. Es un esclavo del siglo XXI. Ocupación. Sí. Hay mafias que esto de la ocupación, que nos lo han vendido siempre como familias en situación de vulnerabilidad que necesitan una solución habitacional. Fíjate que son todo siempre eufemismos, situación de vulnerabilidad, solución habitacional. Sí, es cierto, las hay muchísimas. Hay que buscar una solución para esas personas. Faltaba más, pero ¿quién está en desacuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? Pero con ese trasfondo mínimo, con esa mínima cobertura de gente que de verdad tiene una necesidad, lo que hay amparado son miles de delincuentes que utilizan estas viviendas para albergar esclavos del siglo XXI, para albergar prostitución, que no deja de ser otra esclavitud, y para albergar venta de droga al menudeo, que al final sostienen organizaciones criminales. Eso es lo que hay. No hay calle en una gran ciudad depauperada donde todo el mundo y sobre todo las fuerzas del cuerpo de seguridad sepamos que se vende droga, donde no haya una altísima tasa de ocupación, donde no exista prostitución, donde no existan peleas, agresiones, ruidos, alteraciones vecinales. Todo en la misma coctelera. Y por enlazar con tu pregunta anterior, prácticamente el 80% de los últimos detenidos por yihadismo, que has preguntado por yihadismo, en Barcelona, vivían en zonas ocupadas. Es una zona de confort para ellos, porque no tienes que dar un carné, no tienes que firmar un contrato, no tienes que hacer nada. Allí vivían los últimos detenidos. Como ha dicho antes, si no tiene coste, tiene recompensa. Si no frenas la delincuencia en las escaleras de abajo, la delincuencia tiene a escalar y a reincidir. Y la ocupación es, como todo, un problema de saber explicar. Es un problema político como todo. La propiedad privada está en la base de la libertad. Señores, el hombre se hace libre cuando el trozo de terreno que trabaja para un zar, para un rey, para un conde, para un cacique, pasa a ser su trozo de terreno. Hasta ese momento el hombre no es libre. El hombre se hace libre cuando tiene propiedad privada. Por lo tanto, la propiedad privada hay que defenderla hasta el final, como la libertad. Siempre que la agredan, pues acaba de explicarlo muy bien Josema, hay que sacarlas a la primera. Y cuando sea una familia vulnerable, que a veces lo es, hay que sacarles también. Hay que darles una solución habitacional, pero la solución habitacional no se la tiene que dar el dueño que ha dedicado su vida a comprar esa casa, hombre, y ahora se la han ocupado, se la tiene que dar el poder político de turno. El mismo alcalde que va a enfrentarse a la policía, el kichi de turno, ante un desahucio, hay que decirle: no, mire usted, este piso tiene un dueño y el dueño quiere que se le devuelva, y como la propiedad privada es sagrada porque es la base de la libertad, hay que devolvérselo. El encargado de buscar una solución habitacional para esa familia es usted. ¿Qué hace aquí haciendo el mono, enfrentándose a los policías para ganar adeptos? A su policía, es usted. Que encima es suya porque usted es el jefe de la administración. Claro. Trasladan la responsabilidad, que es política, al ciudadano. No tenga usted ese discurso de odio, no sea usted racista, está usted echando de su casa a una familia vulnerable, es que usted tiene 3 viviendas y ponemos el foco. Fíjate, Juan, que hemos llegado a un punto en el que en Barcelona a un turista le roban el reloj a la fuerza y poco menos que le arrancan el brazo y preguntamos qué valor tenía el reloj. Si el reloj era un Patek Philippe de no sé cuántos miles de euros, mira, que le den por saco. Le han robado el reloj, bien empleado le está.
estamos trasladando la responsabilidad siempre a la sociedad. Resulta que le roban un Rolex, la culpa es del que lleva el Rolex, no es del que roba el Rolex. Así estamos. El caso de España es paradójico desde el momento en el que se tuvo un vicepresidente que se emocionaba porque veía imágenes de unos manifestantes pateando a un policía. Sí, un títere. Pablo Iglesias es un títere del 15M. Y esto a mí me gusta. Samuel y yo nos conocemos hace ya algún tiempo, pero y nos conocemos porque hemos encajado las formas de pensamiento de todos estos... Al final, esto es como, somos como amigos. Tú cuando te juntas con tus amigos en un bar, seguro que habláis de política, habláis de muchísimas cosas y tenéis pensamientos coincidentes que al final van encajando como piezas. Pues Samuel explica muy bien cómo Pablo Iglesias es una persona que se aprovecha del movimiento 15M y al final lo ponen ahí, ahora te lo explicará Samuel. Pero Pablo Iglesias es una enorme lacra que le salió en este país, una enormísima lacra, que igual que lo pusieron, lo quitaron. Pero como él, tenemos a muchísimos otros, no nos equivoquemos, tenemos a muchísimos otros. Pablo Iglesias es disidencia controlada de manual. El nombre de Pablo Iglesias fue elegido seguro en una mesa parecida a esta, donde había élites económicas y élites políticas. La típica reunión de Villarejo, que Villarejo hubiera grabado, ahí fue escogido el nombre de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no estuvo nunca en la plaza, jamás fue el 15M. Había muchísima gente interesante en aquel movimiento, a la que no le dieron un año entero de televisión, tarde, mañana y noche, para que llegaran a las elecciones aquellas europeas donde entró Podemos por primera vez. Les dejaron miles de horas de televisión, el poder, miles de horas. Cuando un minuto de televisión, tú sabes lo que cuesta, miles de horas, escogieron en el nombre, era una persona con mucha verborrea, mucha facilidad dialéctica, eslóganes, dogmas, una persona que es un piltrafa intelectualmente, porque en algún momento de la vida alguien le dijo que si leía 400 libros se convertía en una persona con cultura, pero no le dijeron que si los 400 son de la misma ideología, en lo que te conviertes es en un fanático, y el fanatismo es lo contrario de la cultura. Tiene una serie de dogmas, engaña bien, engaña fácil. En aquel momento había peligro para el bipartidismo, el PSOE italiano había desaparecido, acababa de desaparecer en Francia, el PSOE español había bajado por primera vez de 6 millones de votos, y Izquierda Unida ya no llegaba. Dijeron, hay que inventarse algo revolucionario que vuelva a atraer a los jóvenes sobre todo, que vuelva a invitarles a votar y luego lo utilizamos para volver a gobernar nosotros. Una Izquierda Unida agrandada. Les dieron las televisiones, les dieron los periódicos, les pasaron la mano por la espalda, escogieron a este chaval, lo elevaron cuando quisieron y cuando fue mínimamente peligroso, las mismas televisiones, que son las televisiones del poder, le dieron una patada y lo echaron. Los mismos, ahora está asustado. Es que me dicen esto aquí y aquí, son estos los que te elevaron ahí. El poder decidió cuándo subió, cuándo bajó, cuándo ejerció de muleta. Con nuestros votos ya no llega, vamos a crear esta disidencia. ¿Qué es la disidencia de Pablo Iglesias? Que te queman contenedores en una calle cuando los manda a salir a sus chicos, que agreden a policías. El poder es un roza, hombre. ¿Qué no importa el poder que viven en mansiones los contenedores de las calles? La disidencia no importa el poder, es esta. Por eso los chicos de Sacabate en Cataluña no pueden entrar en una universidad, les cierran las puertas, los agreden, nadie les atiende. Sin embargo, los CDR están subvencionados y desde el poder desde hace años. Porque el poder quiere ese tipo de disidencia, la que no piensa, la que rompe contenedores, la que quema, la que agrede policías. No es peligrosa para el poder. Con Pablo Iglesias, el bipartidismo seguiría otros 40 años. ¿Quién gobernaba en España cuando saltó el 15M? El PSOE. ¿Quién gobierna ahora? El PSOE. ¿Cuál era el primer partido de la oposición en España cuando saltó el 15M? El PP. ¿Quién es el partido actual? El PP. ¿La vida de quién ha cambiado? La de un obrero. No ha cambiado la vida de nadie, y la que ha cambiado a peor, la única vida que sí ha cambiado, porque Roma sí paga a traidores, es la vida de Pablo Iglesias. Esa sí que ha cambiado. Bueno, pues llegamos al final. Solamente les pido dos reflexiones, una cada uno. Josema, ¿qué decir a sus compañeros que día y noche patrullan las calles y cuidan pues las fronteras? A nuestros compañeros no les vamos a decir nada, lo saben todo. Nos siguen, nos apoyan porque saben que nosotros estamos al 100% con ellos. A pesar de lo que pueda parecer, a veces en medios, a veces en el discurso político, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaina, Policía Foral, Policía Local de todos los municipios, Vigilancia Privada, funcionarios de prisiones, Policía Portuaria, estamos todos a una piña, aunque parezca lo contrario. Saben que nos jugamos la vida cada día, saben en lo que hay que estar. Queremos meternos en líos, queremos pisar charcos. Lo único que no queremos es interferencias políticas. Venimos de la sociedad, formamos parte de la sociedad y queremos servir a la sociedad, no al discurso político. Samuel, para finalizar, se acerca Navidad. Este año, afortunadamente, gracias a Dios, no hay COVID. Va a haber fiestas en Nochevieja. En muchos hogares españoles, asturianos, obetenses, los chavales van a salir
de noche. ¿Qué decir a los padres? Bueno, es tan difícil porque la juventud es esa época de rebeldía, es esa época de salir y buscar placeres inmediatos, la hemos vivido todos, ¿no? Tampoco vamos a condenar porque lo hemos pasado todos. Una charla, yo intento charlar mucho yo tengo 3 hijos, intento charlar mucho con ellos, una charla para intentar explicarles a dónde puede llevar el placer inmediato, el placer de esa noche. Aquí en Asturias no hace tanto que tuvimos, yo soy de Mieres, no hace tanto que tuvimos la tragedia de 5 chavales en un coche volviendo de Oviedo de fiesta, que se cayeron en uno de los puentes que da acceso a Mieres, que es una tragedia irreversible por la edad que tienen, por la que tenían la vida por delante. Es difícil ponerse en plan padre, cada uno en su casa hará lo mejor posible, me imagino, pero hay que hablar mucho con ellos y explicarles que se puede pasar bien, que se puede y se debe pasar bien, que se puede y se debe tomar alguna copa, pero que ese placer inmediato cuando sobrepasa una línea, tiene a veces disgustos de los que no se vuelve, Un accidente de un coche donde se te va, esto evidentemente Josema ha visto pues muchísimo, un accidente de un coche donde se te va un chaval de 17 años es una condena para toda la familia durante toda la vida. Esos padres ya no vuelven a levantar cabeza, esos hermanos ya no vuelven a levantar la cabeza, la novia, lo que sea. Vamos a pasarlo bien, con cabeza, y aunque cueste mucho hacer caso a los padres cuando tienes 17 años, cuesta mucho, a mí también me costaba mucho, al final probablemente ese consejo que a ti te parece carca, que te parece que te está coartando tu libertad, que te parece que no quiere que te lo pases bien, ese es el consejo. Si sabes en esa edad manejar ese consejo, tienes mucho futuro por delante. Pues Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Josema Vallejo, vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta noche. No olvidéis, nuestros espectadores, comprad, leer, recomendad Don't Fuck the Police. Don't Fuck the Police, el libro que esta misma tarde se ha presentado en Oviedo y cuyos autores han estado esta noche con nosotros. Gracias a los dos, como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Volvemos el martes porque mañana, bueno, pues es jornada festiva, Día de la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias, buen fin de semana, ánimo y adelante.